Hoy veremos la diferencia entre la electricidad y la corriente eléctrica. Estos dos fenómenos hacen referencia al flujo de las cargas eléctricas, pero se usan en diferente contexto. Primero veamos de manera resumida a qué se refiere cada uno de estos conceptos. La electricidad es un fenómeno natural producido por el flujo de las cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos. En cambio, la corriente eléctrica es este mismo fenómeno, pero de una manera controlada por el ser humano, ya que las cargas en este caso fluyen a través de un conductor, como los cables. Bien, primero veamos el concepto que nos enseñan en la escuela. Nos dice que la electricidad es el conjunto de fenómenos físicos asociados a la presencia y el flujo de cargas eléctricas. Ahora veamos un par de ejemplos para entender mejor este concepto. Primero tenemos este ejemplo donde tenemos a un globo y a un lado una superficie. Al frotar el globo contra la superficie sucede algo, y es que las cargas negativas del globo, llamadas electrones, se ven atraídas por las cargas positivas de la superficie, llamadas protones. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, hay una ley llamada la ley de cargas que nos dice que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Y esto es lo que sucede con el globo y la superficie. Las cargas, como son diferentes, se ven atraídas. Y a este fenómeno se le llama electricidad estática. También podemos ver este fenómeno cuando frotamos un globo sobre nuestro cabello, y es que lo que pasa es que las cargas de nuestro cabello se ven atraídas por el globo. En este otro ejemplo vamos a ver cómo se crean los rayos. Cuando se crea una nube, la diferencia de temperatura en su interior hace que se creen unas corrientes de aire que ocasionan que las partículas pequeñas choquen entre sí y se separen las cargas negativas de las positivas, quedando las cargas negativas en la parte inferior de la nube y las cargas positivas en la parte superior. Bien, sucede que las cargas negativas acumuladas en la parte inferior de la nube comienzan a atraer a las cargas positivas de la Tierra. Pero hay algo que impide que estas cargas se junten, y es que entre la Tierra y la nube hay aire. El aire es dieléctrico, lo cual significa que no conduce cargas eléctricas. Llega un momento en que las cargas negativas de la nube ya acumularon las suficientes cargas positivas debajo en la Tierra, creando un fuerte campo eléctrico, haciendo que la resistencia del aire desaparezca y permitiendo el flujo de las cargas eléctricas, y así formando el rayo. Ahora quizás te estés preguntando si esto también ocurre con las cargas que se acumularon en la parte superior de la nube, ya que estas son positivas y son diferentes de las cargas que se acumularon debajo, que son negativas. Entonces, la ley de cargas nos dice que estas también se deben atraer, y esto sí pasa, y es que también puede haber rayos dentro de la nube. Incluso también se pueden crear rayos entre dos nubes diferentes. Ahora veamos el concepto de corriente eléctrica. Nos dice que la corriente eléctrica es el flujo de las cargas eléctricas a través de un conductor. Para entender mejor este concepto, veamos unos ejemplos. Ahora veamos esta analogía del contenedor de agua. Como pueden ver, tenemos un contenedor con agua adentro y en la parte inferior tenemos una salida. Ahora recordemos que entre más alto esté un recipiente con algún fluido, la salida por debajo tendrá mayor presión. Ahora imaginemos que esa altura es el voltaje y que el agua son los electrones. Ahora imaginemos que la salida es un cable, lo cual es un conductor eléctrico. Entonces los electrones van a fluir por ese cable. Y recordemos lo que decía el concepto. La corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un conductor. Por lo tanto, al estar fluyendo electrones a través de ese cable,
tendremos una corriente eléctrica. Entonces, el voltaje es la fuerza para mover los electrones. Y al fluir los electrones a través de un conductor, tenemos corriente eléctrica. En resumen, la electricidad es un fenómeno natural ocurrido por el flujo de cargas eléctricas. Y la corriente eléctrica es este mismo fenómeno, pero teniendo estas cargas eléctricas fluyendo de manera controlada dentro de un conductor, como los cables, dentro de un circuito eléctrico. En el siguiente video veremos a detalle lo que es un circuito eléctrico y las partes que lo conforman. Sin más que agregar, espero haber podido resolver tus dudas y nos vemos en un siguiente video.